Hola Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de las Américas, de la UTLA. Estamos haciendo un trabajo universitario de una materia que se llama Intervención en Crisis y estamos aquí por sondear un poquito, por conocer más a fondo desde el punto de vista profesional y de tu experiencia alguna situación de abordaje en crisis, en alguna catástrofe natural o en alguna comunidad que tú hayas podido ir, ¿no? Entonces, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por tu apertura. Es una entrevista que no durará más de 30 a 35 minutos. También las preguntas fueron elaboradas por mí y por mi grupo de compañeras, y pues muchas gracias una vez más por tu recibimiento. Es un gusto, Santiago, espero que te pueda ayudar mi experiencia. Ok, gracias Gabriel. Cuéntanos sobre tu especialización y a qué te dedicas. Bueno, primeramente yo estudié Psicología Clínica en la Universidad de San Francisco de Quito. Me gradué alrededor hace unos 4 años aproximadamente, tal vez un poco más. Actualmente estoy terminando mi maestría en Asesoría Familiar y Gestión de Programas para la Familia en la Universidad de La Sabana. Y yo trabajo en un colegio privado aquí en Quito. Ok, gracias Gabriel. ¿Y qué experiencia tienes en abordaje en crisis? Bueno, primero te comento, el abordaje en crisis que yo aprendí en la universidad era muy general. Obviamente cuando uno estudia en la universidad te dan ciertas herramientas para manejar a una persona, como por ejemplo en un estado de alteración, no sé, puede ser ansiedad, puede ser depresión o alguna cosa, pero no se enfocaron nada en desastres naturales ni nada por el estilo. Entonces, más que nada lo que yo sé es por unos cursos que yo cogí. Ok. ¿Y qué evento pudiste atender a las personas en crisis? Ok, yo fui a Manta después del terremoto que hubo, me parece que en el 2015, en abril del 2016. Y yo fui a los 2 días de lo que pasó el terremoto. La alcaldía de Quito solicitó profesionales que puedan ayudar en todo el campo clínico, médico. Entonces lo que hicimos fue reunirnos entre algunos ex compañeros, hicimos un grupo para ver cuál era la mejor forma en que nosotros podíamos ayudar. Asistimos a unas charlas que hubo igualmente en la Universidad de San Francisco, básicamente para recordarnos ciertos tips para trabajar con la gente que había pasado por esta catástrofe. Ok, ¿y cuáles fueron tus sensaciones al momento de llegar? ¿Cómo se trasladaron? ¿Y cuál fue tu pensar, tu sentir al momento de llegar? Ya, como te comento, yo primero en la universidad nunca estudié nada con respecto a esto. O sea, se toparon temas muy generales, por lo tanto yo creo que no estábamos preparados, nadie nos advirtió la gravedad del asunto. Habíamos escuchado que era un terremoto, en las noticias tampoco había mucha información, no había muchas imágenes más que escombros, y te digo, lo que yo sabía era por un curso que cogí en línea acerca de esto. Entonces simplemente me aventuré, lo mismo que hicieron algunas de mis ex compañeras de universidad. Nos aventuramos y claro, la primera sensación fue habernos subido en un vuelo que ni siquiera era comercial, sino de las fuerzas aéreas. Llegamos al aeropuerto y nos encontramos yo diría, con un poco de desorganización. Todavía no se sabía bien quién iba a hacer qué, ni los lugares básicos, ni nada. Simplemente nos reunimos un equipo de médicos, psicólogos, enfermeros, odontólogos, y nos fuimos para lo que es el patronato. Okay. Entonces, bueno, te comento solo la sensación con respecto a tu pregunta. Fue bastante dura. El mismo ambiente olía bastante raro, era un olor nada agradable. Veías gente, obviamente, corriendo de un lado para el otro, todo lleno de militares. Entonces, las primeras sensaciones que te podría decir es un poco de miedo, de incertidumbre. No sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar más adelante. ¿Y cómo estaba la gente y cuáles eran sus necesidades al momento que llegaste? A ver, como te comento, nosotros llegamos al patronato, luego lo que hacíamos es salíamos en brigadas diarias. Entonces preparábamos en la tarde o noche los kits de primeros auxilios, donde había alcohol, gasas, lo más básico.
y salíamos en las mañanas a las comunidades un poco más alejadas de la ciudad, con más necesidades, y cuando nosotros llegamos con esto la gente no nos paraba mucha bola, no nos hacía mucho caso. Y cuando nosotros conversábamos con la gente, claro, las primeras necesidades que ellos tenían era de comida, bebida, cualquier cosa. Entonces no nos resultaba muy bueno eso, aparte que era bastante peligroso, como te digo, nos metíamos en comunas bastante alejadas, entonces empezamos a ir en grupos grandes con 2 o 3 camionetas, varios profesionales y gente que representaba a la alcaldía de Quito. Es lo que de cierta forma teníamos esa garantía. Entonces, primeramente yo diría que cuando alguien pasa por este tipo de crisis es comida y bebida. Después, medicinas, evitar por montones, sobre todo me acuerdo que guardábamos ciertas medicinas que podían producir más bien efectos contrarios a lo que se necesitaba. Entonces era categorizar las medicinas y otorgar gasas, alcohol, que toda la gente estaba lastimada, les caían bloques, rotos la cabeza. Entonces yo creo que son las primeras cosas que necesitan las personas. ¿Y cómo se encontraba la gente anímicamente? Ya me has contado físicamente, pero ¿cuál era la recepción que tuvo la gente con ustedes? Bueno, aquí tienes 2 polos. Uno pasaba por la calle, les veía y veías caras, la verdad que recordar es bastante duro, caras de desesperación, de miedo, de impotencia, de frustración, se les notaba. Pero el momento en que nosotros llegábamos a las comunidades o nosotros parqueábamos en algún lado, obviamente ya teníamos bebidas y cosas que ofrecer a la gente, era terrible, o sea, porque cambiaba totalmente esto y se ponían de súper buen ánimo, nos recibían de la mejor forma. Llegábamos a casas que no tenían casi los servicios básicos y ellos nos ofrecían absolutamente todo. La misma comida que nosotros les llevábamos, ellos preparaban ese rato y nos ofrecían. Entonces te puedo decir que es verdad que el que menos tiene a veces da más. Entonces nos abrieron la puerta de su casa, muchas escuelas donde nosotros podíamos alojarnos para poder dar la ayuda necesaria. Entonces tenías los 2 polos, la una que veías a la gente desesperada, pero una vez que llegabas donde ellos, totalmente dispuestos a ayudarte o más bien a dejarse ayudar. Ok. ¿Y qué consideras que es lo más importante al momento de brindar esta primera ayuda, una primera ayuda psicológica a estas personas que han vivido esta crisis? Yo creo que primero es la preparación personal, porque lo que pasó, muchas de mis compañeras ni siquiera pudieron contenerse. Ya te digo, el olor era bastante fuerte, entonces ese shock inicial o la incertidumbre de dónde íbamos a dormir algunas noches o alguna cosa era bastante fuerte. Algunas compañeras mías duraron 1 o 2 noches ahí y tuvieron que regresarse por las mismas. Entonces yo diría prepararse, saber a lo que uno va a tener de cierta forma una planificación. Hay momentos en que uno no va a asegurar absolutamente nada, entonces uno no está listo para ayudar porque no estamos bien. Entonces primero tienes que encontrarte tú bien, fuerte mentalmente, contar con otra gente. Lo que yo hice bastante es apoyarme en la gente que estaba aquí en Quito, a través de mensajes, llamadas, me desahogaba un poco, contaba lo que estaba viviendo y eso más que nada me ayudó a ir sobrellevando. Entonces para empezar a trabajar con alguien que está pasando por esto, tienes que encontrarte bien tú. Ok, y ya cuando encuentras tú esa estabilidad, ¿cuáles son las estrategias principales que se aplica para poder brindar ese primer apoyo psicológico? Ya, lo primero que nosotros hacíamos era enseñarles ejercicios de respiración. Te digo, este equipo que nosotros creamos simplemente eran profesionales de todas las áreas. Yo vi algunos estudiantes de una universidad, no quiero mencionar, pero me parece que no estaban haciendo un trabajo adecuado ahí con la gente. Igual eran estudiantes de psicología, porque ellos iban e intentaban calmar a la gente de una forma de no, te prometo que no va a volver a pasar nada, ya pasó lo peor, cuando realmente no sabían que existían las réplicas. Entonces, estando nosotros ahí, igual volvía a temblar y la gente volvía a caer en desesperación, volvía a revivir lo que había pasado. Entonces, sí es bastante curioso. Yo más bien intenté ayudarles a ellos a través de darles este tipo de herramientas. Ya te digo, enseñarles la respiración. Yo preguntaba mucho las creencias de cada uno, porque me he dado cuenta que la oración les sirve bastante, sobre todo a la gente creyente.
tuve personas que me aseguraban haber visto a Dios, a la Virgen, y eso les daba tranquilidad. Entonces es bueno trabajar con eso, con las creencias de las personas, con, ya te digo, con los ejercicios de respiración, de ahí enseñarles un poco cómo actuar cuando pasan este tipo de cosas. Y también las personas que más tiempo estuvieron con nosotros pudimos utilizar algunas técnicas cognitivo-conductuales, sobre todo cambiar un poco sus pensamientos. Okay. ¿Y a qué personas no se les puede brindar esta primera ayuda psicológica? No se les puede brindar. ¿A quiénes no? Quizá porque sean un poquito más vulnerables o más sensibles tal vez. No sé si te podría hablar de una persona en específico que no se le puede brindar. Lo que yo recomendaría es que se intente, obviamente con las técnicas adecuadas. Ya te digo, hay personas que son muy bruscas al momento de intervenir con esa gente y terminan más asustados. Más bien es presentarse a uno mismo, intentar contar un poco de uno mismo para que ellos sepan con quién están tratando, y de ahí ya dependerá mucho de la persona, si quiere o no quiere. Había personas que no querían saber nada de esto, que lo único que preferían es estar metido en sus casas y no ver a nadie. Entonces no sé si te podría hablar así de alguien en general. Ok, y si hay alguna persona que tiene una dificultad física, ¿cómo se puede brindar ayuda psicológica a esa persona? Nosotros, al hacer este tipo de brigadas, nosotros acudíamos y vimos mucha gente discapacitada, vimos mucha gente que tenía problemas de movilidad. Entonces éramos nosotros quienes acudíamos a esos lugares. Obviamente era un poco peligroso porque nadie nos podía asegurar nuestra integridad, nuestra seguridad física. Entonces nos jugábamos un poco, yo creo que por la situación, pero siempre hay que intentar asegurarse, o por lo menos íbamos grupos de 2 en 2 para poder ayudarnos y acudir a estas personas que tienen problemas de movilidad y todo. ¿Y de qué otras formas tenían que cuidarse del ambiente donde estaban? ¿Qué otros peligros podían ustedes estar pasando? Bueno, una de las cosas más peligrosas que había en ese entonces que recuerdo era el tema de la salubridad. Aguas estancadas, al haber el terremoto todo quedó en ruinas, habían cientos de cadáveres. Yo creo que las cifras fallaron mucho, las cifras que dio el gobierno, la televisión, frente a lo que nosotros vivimos ahí en Manta, fue otra realidad. Entonces es bastante peligroso las infecciones, las enfermedades, ya te digo, el dengue, todo tipo de esas enfermedades, es súper peligroso. De ahí todo lo que es seguridad física, uno tiene que asegurarse un buen lugar donde dormir, donde descansar. A veces nosotros nos sentíamos culpables porque descansábamos en las noches cuando sabíamos que había gente que nos necesitaba, pero es justo, es necesario que se pueda descansar. Entonces asegurarse de ese tipo de cosas, que tú donde duermas estés seguro. Creo que esas son las más básicas. Ok, ¿y me puedes contar un poquito tal vez cuál es el procedimiento para conectar a las personas con los servicios de apoyo? Porque seguramente hay personas que no quieren, que están reacias a recibir ese apoyo, que piensan que pueden solas. ¿Cómo puedes conectar a esas personas al servicio de apoyo? Ya, bueno, esta pregunta creo que te la podría responder desde 2 puntos de vista totalmente diferentes. La una, que es lo que me pasa en mi práctica normal diaria, es que mucha gente necesita este tipo de ayuda, no acude. Entonces lo que buscamos es, sobre todo a las personas más cercanas a esa persona, rodearse, trabajar con ellos para, a través de esas experiencias, contagiar a la persona que realmente lo necesita. Igualmente, cuando las personas igual no quieren, se le pide que se le invite a la otra persona, no tanto por la otra persona, por la que, como tú dices, está reacia, sino para ayudarle a la persona que está asistiendo, y ahí se intenta trabajar por lo menos en pareja, en grupos, y poco a poco irle trayendo, porque sí hay totalmente este tipo de personas que no quieren. Y la otra que te diría es en caso de situaciones complicadas como la que hubo en Manta, es mucho más complejo responderte eso porque hay poco tiempo, hay pocos recursos, hay que priorizar ciertas cosas. Y entonces nosotros el trabajo que hicimos fue estamos abiertos a todas las personas que necesiten. Dimos todo tipo de ayudas, desde conversaciones personales hasta trabajos, conversaciones grupales, hicimos grupos de apoyo. Enseñé a otros profesionales a hacer este tipo de ayudas, sobre todo médicos y odontólogos que estaban ahí, que a veces no era tanto la necesidad médica, sino más la psicológica. Entonces ese tipo de profesionales también debería estar preparada para ayudar psicológicamente
a las personas que pasan por este tipo de problemas. ¿Cómo crees que influye esa preparación de la que hablas? ¿Cómo crees que influye en las personas? ¿Cómo nos afecta a nosotros que deberíamos saber cómo intervenir? ¿Cómo nos puede ayudar a nosotros para construir y ayudar a las demás personas a enfrentar este tipo de crisis cuando tenemos nosotros las herramientas? Nosotros como profesionales de la salud, ¿te refieres? Sí. Yo creo que tenemos que seguir luchando por la concientización. Tengo entendido que hay unas campañas bien grandes a nivel mundial. Una de las pioneras es la Universidad de Harvard con el hospital McLean, me parece. Entonces ellos están intentando hacer conciencia, crear en las personas todo esto, qué es lo que realmente se puede lograr a través de los procesos, de los psicólogos, para qué estamos. Te cuento una experiencia personal propia, es mi propio papá, que es quien me ayudó a estudiar en la universidad y quien me apoyó para estudiar psicología. Él mismo no cree en los psicólogos. Cuando uno le dice qué tal, él se muestra totalmente reacio y dice: yo no necesito ayuda. Más bien, si ellos quisieran hablar conmigo, que saquen una cita. Entonces, no creo que hemos hecho un buen trabajo a nivel sociedad para poder concientizar de la importancia y del trabajo que realmente que hacemos. Cuéntame, Gabriel, también, ¿qué papel juega la información dentro de esta primera ayuda psicológica? ¿Qué información deben tener ustedes? Es básica, yo creo que es básica, es fundamental. Como te digo, habían estudiantes de psicología que lo que iban es intentar calmar a la gente y decir que no iba a volver a pasar, cuando ese mismo rato volvía a temblar la tierra y las personas ya perdían totalmente ese vínculo, esa confianza en la persona del frente. Entonces, si nosotros nos vamos a prestar para ayudar a ciertas cosas, tenemos que estar súper informados con respecto a qué es lo que está pasando, qué podría pasar, qué está involucrado, quiénes están involucrados en todo esto, para justamente elegir las herramientas o las palabras a través de... Si no, te digo, si estamos mal informados o no tenemos la información, es trabajar a ciegas y no es nada recomendable. ¿Y qué información crees que se les deba dar a las personas que están afectadas y en la crisis que están sufriendo, ¿no? Yo creo que de cierta forma hay que darles una cierta esperanza, hacerles conscientes de lo que ha pasado, de lo que van a vivir. La información necesaria, básica, que ellos tendrían es lo que ellos pueden hacer en esas situaciones. Nosotros no podemos asegurar, y yo creo que nadie puede asegurar, qué es lo que va a pasar con el mundo, con el clima, pero sí podemos decirles cuál es su responsabilidad o cuáles son sus obligaciones en caso de que pase algo. Entonces creo que es importante empoderar a esa gente y llenarles de un poco de herramientas para que ellos puedan salir adelante y ayudar al resto de la gente que está ahí. ¿Cómo crees que esta información que uno les da, cómo crees que retroalimenta a la crisis que están viviendo? ¿Crees que puede calmarles? ¿Crees que pueden ellos sentir un poco más de desesperación en esos momentos? Creo que es mucho el tino que tenga la persona que está ayudando, porque como te digo, puedes causar más miedo, más temor. Si tú no haces de la manera más adecuada, lo que puedes causar es justo esa incertidumbre, que puedes decir: oye, yo no te voy a asegurar que no vuelva a temblar. Entonces puedes causar ese miedo, pero creo que es importante el trabajo que vas a hacer posterior a eso. Es decir, si vuelve a temblar, ¿qué puedes hacer tú? Entonces da a la persona y estar un poco más preparado, o por lo menos sabe qué puede pasar. Entonces las acciones que él pueda tomar por lo menos pueden ser basadas un poco más en la ayuda que se les ha prestado. ¿Y qué viene después de la primera asistencia? ¿La gente regresa, no regresa? ¿Hay que ir a buscarles? Yo te diría que la mayoría de las personas no regresan. Lo que nos pasó, muchos de ellos únicamente asistían a la ayuda para intentar conseguir más cosas, más comida, más bienes. Entonces no vuelven. Hay muchas personas que sí encuentran la necesidad de seguir buscando este apoyo. Entonces lo que se viene tienes muchísimas aristas dependiendo de las personas, pero la persona que realmente lo necesita, y si el profesional ha hecho un buen trabajo, estate seguro de que van a regresar y podrás hacer un proceso mucho más completo, un proceso realmente valioso para la persona, y no simplemente asistir en crisis y dejar ahí. Muy bien, ¿y cómo se organiza a las personas que, sin ser profesionales o especialistas en esta materia, cómo crees que se debe organizarles para
si es que desean colaborar dentro de la crisis, dentro del proceso? Bueno, yo creo que lo primero que tienes que tener es un grupo de personas que estén remando hacia el mismo lugar, es decir, se pongan de acuerdo y sean quienes lideren todo este trabajo que se va a realizar. Una vez que ya exista, no diría jerarquía, pero sí una organización, es otorgar la información a las personas a través de convocatorias, charlas, e ir creando subgrupos que puedan ayudar al resto de las personas. Es decir, tú trabajas con una comunidad, ha pasado algo, reúnes las personas más fuertes para trabajos físicos, las personas más fuertes mentalmente para justamente enseñas este tipo de habilidades de respiración para que ellos vayan y repliquen al resto de la comunidad, y creo que así puedes ir sumando poco a poco. Entonces, a través de la organización, a través de un poco de la planificación se puede hacer cosas más grandes. ¿Cómo podrías tú identificar si es seguro para las personas que van a ayudar? ¿Cómo es seguro mantenerse solo quizá o ir en grupos de dos? ¿Cómo mantener esa seguridad física y emocional? También para uno mismo, porque uno es el que interviene y también esas cosas llegan a afectar. ¿Cómo puede uno mantenerse, prepararse? Es una pregunta súper difícil, te puedo responder desde mi experiencia personal en el terremoto, que no podíamos asegurar absolutamente nada. Ya te digo, creo que era la primera vez que muchos de nosotros vivíamos algo parecido. No pensamos en las consecuencias, simplemente nos metimos en la cabeza el poder ayudar a las personas y salimos a eso. Entonces, te digo, nos metíamos a comunidades realmente peligrosas que nosotros no teníamos idea de quiénes eran, dónde estaban, la cantidad de personas. Entonces, creo que es importante primero saber a dónde se va, qué tipo de personas hay, el número de personas que hay. Si puedes, siempre buscar la ayuda de militares, policías y todo esto para buscar. Había momentos en donde nosotros no teníamos, entonces teníamos que acudir. ¿Cuál era la forma que nosotros buscamos? Por lo menos ir de dos en dos. O por lo menos lo que hacíamos nosotros ahí era trabajar a campo abierto, cada uno cogía unas sillas y se ponía, y todos estábamos en contacto visual. A pesar de que yo estaba haciendo un trabajo psicológico, podía ver al doctor que estaba a 15, 20 metros mío, donde estaba atendiéndole a las personas, curando heridas, simplemente viendo otro tipo de cosas. Entonces, ya te digo, tienes diferentes estrategias. Ahora, si volvería a pasar lo mismo, yo creo que estoy un poco más preparado, o no me la jugaría tanto como lo hice la vez anterior. Ok. ¿Y qué implicaciones o consecuencias se pueden presentar cuando uno no trata adecuadamente la crisis en esas situaciones? Yo creo que aquí va lo que yo he dicho siempre. Hay buenos y malos profesionales, hay personas que no están capacitadas para hacer esto y terminan afectando mucho más a las personas que realmente lo necesitan. A mis compañeras, algunas de ellas les pasó que querían ir a ayudar, a hacer un trabajo psicológico, y ellos estaban tan afectados que no pudieron, rompieron en llanto al frente de las mismas personas y se fueron. ¿Qué es lo que causó eso? Más miedo, más incertidumbre en las personas que vivían ahí. Entonces dejaron problemas más graves de los que ya habían. Entonces creo que hay que tener muchísimo cuidado con eso. Decirles quién está preparado para ir o quién no está, para mí sería imposible. Yo creo que cada uno tiene que hacer una introspección, preguntarse ¿para qué estoy listo? ¿Qué quiero hacer? Una vez que está enfocado en eso, te digo, el olor a veces era tan fuerte allá que las personas terminaban vomitando ahí al frente de las otras personas. Esto obviamente terminó afectando. Yo creo que estaba tan concentrado en el trabajo que tenía que realizar que simplemente dejé esas cosas de lado. Entonces hay que tener cuidado porque sí se puede afectar más a la comunidad. Por ejemplo, había gente que no estaba preparada, que lo único que iba y se acababan los recursos de las otras personas, que eran pocos. Entonces, más que ayudar, estas personas complicaban un poco el escenario. Entonces, si sabemos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, bienvenido sea. Si no, caso contrario, en vez de ayudar, solo no estorbar. Y después de esta primera ayuda de primera instancia, ¿qué segunda instancia se viene? Porque ya mantuvieron ese equilibrio, quizá regresaron a las personas a un estado, a un equilibrio emocional. ¿Qué viene después? Yo creo que aquí como políticas deberíamos exigir que se apoye a las personas. Como bien vemos en países más desarrollados, te hablo de Estados Unidos, la ayuda psicológica forma parte
esencial de los seguros privados, del seguro estatal, en donde tú puedes asegurar un proceso, un trabajo con la persona sin tomar en cuenta los recursos que esa persona tiene. Peor hablando de personas sin recursos o con recursos muy limitados, como las personas que nosotros acudimos, que no pueden acceder a psicólogos, obviamente no pueden pagar por una sesión. Entonces ahí es terrible porque de cierta forma calmas, tienes la primera intervención y ahí quedó el trabajo. Es más, la mayoría del trabajo que nosotros hicimos fue eso, ayudarle en ese momento y terminó. Y ya una vez que nos reunimos los voluntarios después de haber acudido allá, fue el desarrollar este tipo de programas. Se consiguió el apoyo de unas pocas fundaciones, la alcaldía de Quito a través del patronato pudo ayudar allá también, pero eran, te digo, no eran procesos terapéuticos adecuados o los correctos, simplemente eran lo que mejor se podía dar. Entonces el trabajo lastimosamente quedó ahí. En nosotros, en los profesionales que asistimos, nos quedó totalmente la incertidumbre y la esperanza de que ellos estén bien, pero yo creo que debería existir como política del Estado que se apoye la salud mental también. ¿Y qué tiempo deben quedarse los profesionales o la gente que está interviniendo en la crisis? ¿Qué tiempo crees que es prudente? ¿Hasta qué punto sabes tú que ya hay un trabajo hecho, un trabajo realizado y que las personas pueden ya continuar al menos con ese primer enfrentamiento? Nosotros tuvimos unas capacitaciones de los cascos blancos allá, en donde justamente nos explicaban todo este tipo de cosas, y creo que es bien variable. Te digo, había gente que aguantó 3 días, hay gente que aguantó un día, yo estuve una semana completa. Creo que es justo y necesario después de eso tomarte un tiempo de descanso, un par de días para recuperarte más que nada físicamente, y después la parte mental puede aguantar un poco más y puedes volver. Y ya tratándose de la comunidad hay que darle por lo menos, yo te diría, es 1 mes, 2 meses de acompañamiento, porque lo que hicimos nosotros fue 2 semanas intensivas con diferentes grupos de profesionales que asistimos. De cierta forma se dejó un tiempo y las personas que acaban de vivir eso se vieron en la necesidad de salir a protestar y de pedir por ayuda. Entonces les dimos un acompañamiento de 2 a 3 meses, donde las cosas ya se van calmando un poco más, la gente estaba más tranquila, dejaba la tierra ya de temblar un poco y la gente comenzaba un poco a retomar su estilo no tanto su estilo de vida, pero a retomar sus actividades. Entonces gente que perdió su casa, su negocio, comenzaba ya a moverse un poquito más para sobrevivir. Ok, y cuéntame un poquito cómo es el tema de la cultura, el choque de la cultura. ¿Qué tan importantes son las culturas y las creencias al momento de tratar con las personas que están en crisis? Eso es básico, totalmente. Te digo, había gente que acudía a ayudar con relojes de $300 y la gente que apenas tenía una chocita se veía bastante impactada. Yo creo que eso no sienta nada bien. Uno tiene que saber a dónde va y con qué gente se va a topar. Te hablo, yo siempre espero escuchar de ellos si tienen creencias religiosas, más o menos en qué se basan, y trabajo a partir de eso. Había gente que iba y empezaba a hablar de Dios cuando la persona que tenían enfrente no creía en Dios o simplemente no sentía la necesidad, y desde ese momento ya comienzas a dificultar el proceso, el vínculo, no puedes crear un buen vínculo. Entonces creo que son cosas básicas, necesarias, que tú te informes. Nos pasa en la consulta privada que llegan personas de otras religiones, entonces tú tienes que, si no sabes de ese momento, por lo menos tienes que luego averiguar y estudiar qué tratan, qué creen, y a partir de esa información trabajar y hacer un mejor plan. ¿Crees que como país estuvimos capaces de enfrentar esta situación del terremoto o de otras catástrofes naturales que se puedan presentar? Como país no estábamos nada preparados. Te digo, yo lo que pude ver al menos es que la ayuda que se hizo, igual acudí aquí a muchos lugares en donde cogían las donaciones. El Estado intentó acaparar eso para repartir de cierta forma equitativamente, lo cual no se hizo. Yo creo que la ayuda tiene que llegar rápido, entonces buscar los canales. En las carreteras muchas veces robaban ese tipo de ayuda, entonces hay que buscar las personas más cercanas, más vulnerables, más débiles primeramente, y después
sí ir expandiendo un poco esta ayuda. Como país no estábamos preparados para nada, ni los profesionales, te digo, yo que había estudiado psicología, nunca había recibido de parte de la universidad un curso que maneja este tipo de cosas. Lo hice yo por mi interés personal, porque todo el tiempo estoy buscando cursos que me ayuden, que me preparen un poco más, pero no estaba preparado como profesional. Vi que igual muchos de los profesionales médicos, odontólogos, tampoco estaban. ¿Qué reinó? ¿Qué fue lo que yo podría destacar de esta experiencia? Es la disponibilidad de la gente, la disposición que todos los que estuvimos como voluntarios, el único objetivo era ayudar a la gente, a la mayor cantidad de gente, de la mejor manera posible. Entonces lo que buscamos fue, como de lugar, irnos, estar ahí, ayudar, pero de haber estado preparados no creo. Y de los que nos quedamos acá, creemos mucho que nosotros ayudamos bastantísimo. Y desde acá, desde Quito, Guayaquil, las ciudades que ayudamos y aportamos mucho, creemos que fue muchísima la ayuda. ¿Realmente llegó toda esa ayuda? ¿Tú viste que la ayuda que venía de las ciudades más grandes sí se sintió o fue algo muy tenue? Muy Por supuesto que se sintió, o sea, habían bodegas llenas de cosas. Lastimosamente el gobierno intentó acaparar todo esto. Muchos de los alimentos que enviaron no eran los adecuados, mandaban cárnicos, mandaban cosas que se necesitaba de cierta forma refrigeración. En ropa, muchas de las personas mandaban ropa interior o ropa en mal estado. Hubo lastimosamente mucha gente que aprovechó esta situación para deshacerse de la mitad de su closet y de las cosas que no les servían. Más que pensar en ayudar, intentaron aprovechar una situación como estas. De ahí, en el lado positivo, sí llegó muchísima ayuda. Te digo, acudimos a muchas comunidades pequeñas en donde recibieron su quintal de arroz, muchas latas de atún, por ahí una que otra ropita y sobre todo las medicinas básicas con las que pudieron sobrevivir. Te digo, caían ladrillos, techos, la gente estaba cortada la cabeza, pudimos ayudar a ese tipo de personas. Entonces, los equipos que te hablo fuimos desde Quito sobre todo. En Quito la gente estuvo totalmente disponible y algo logramos hacer. Y yo sí quisiera crear un poco de conciencia en este sentido, porque como te respondí a la pregunta anterior, como sociedad no estamos preparados para este tipo de cosas y tenemos que estar mejor informados. Los profesionales tenemos la responsabilidad y la obligación de estar más preparados y nosotros mismos ir creando conciencia y poder ayudar al resto de la sociedad. ¿Y cómo aportó a tu carrera profesional, a tu forma de ser? ¿Cómo aportó el que te hayas formado aparte, el que hayas tenido una formación externa y el que hayas tenido una formación de campo, experiencial? ¿Cómo aportó a tu vida profesional esto? Yo creo que todos los psicólogos nos podemos dar cuenta de algo. Estudiar en los libros, la psicología es un poco fácil, es un poco de sentido común, hay que meterse un poco de cosas de memoria, pero ya la práctica es totalmente diferente. Algo así me pasó con los cursos. Te digo, en la universidad no había visto nada de esto. Entonces el curso que yo quiero de una universidad europea, totalmente gratuita, hay este tipo de cursos y me sirvió más que nada para detalles súper importantes que los pude poner en práctica en el campo, que fue sobre todo cómo hacer el saludo desde ahí, cómo presentarse con la persona que está pasando eso, qué es lo que uno debe decir, no crear falsas expectativas. Ese tipo de detalles tan pequeños son súper importantes. Entonces te puedo decir que como profesional el haber tomado ese tipo de cursos me ayudó muchísimo ya en la práctica, sobre todo en detalles de esos, porque la teoría te dice muchas cosas que terminan ayudando algún rato. En la psicología te vas a dar cuenta que eso siempre es importante. Uno dice, ¿para qué estoy estudiando esto? Y 5 años después me puedo estar topando con un caso como estos. Entonces es súper importante. Como persona me ayudó un montón. Obviamente se valora. En el día a día vamos perdiendo un poco esas vivencias que hemos tenido, pero realmente me marcó. Pasé una etapa importante de mi vida en esa ayuda. Conocí gente súper valiosa. Entonces te puedo decir que como experiencia fue increíble a nivel personal y a nivel profesional también sumó bastante. ¿Cómo crees que debamos como país prepararnos para eventos, por ejemplo, como el volcán Cotopaxi, que podría erupcionar? ¿Crees que estamos todavía con la experiencia del terremoto? ¿Crees que ya hay algo avanzado, al menos en la experiencia? ¿Tenemos que establecer algunas otras políticas?
Yo creo que sí hemos avanzado, o sea, te puedo hablar, al menos en mi campo de trabajo, nosotros tenemos cada cierto tiempo simulacros que nos ayudan, suenan las alarmas, los alumnos ya saben más o menos qué es lo que deben hacer, los padres de familia ya están avisados cómo va a proceder el colegio. Te puedo hablar como institución. Esta institución tiene que cumplir con cierto reglamento que lo pone el Ministerio de Educación, pero asimismo, como es requisito del colegio para el Ministerio de Educación, yo creo que el resto de ministerios debería ser lo mismo. No te podría hablar de una manera general porque no conozco las políticas ya del Ministerio de Trabajo, en este caso con las diferentes empresas, pero creo que sería importante, al menos podríamos apoyarnos de multinacionales, de las empresas más grandes, tomarlas como ejemplos para poder nosotros esparcir, extender este tipo de políticas, de información y así socializar cada vez más las prácticas, cómo debemos manejarnos nosotros frente a este tipo de situaciones. Y también te quería preguntar si es que tú crees que debamos tomar ejemplos o intervenciones del exterior en crisis como estas. Siempre ayuda, siempre, es más, las cosas son muy parecidas, ya te digo, las creencias son muy diferentes a nivel cultural, a nivel religioso, en todo tipo, pero más o menos los sentimientos y los pensamientos que tenemos las personas son exactamente los mismos que pasamos todo el tiempo. Entonces podría decirte que los cascos blancos, que me parece que venían de Argentina, nos ayudaron un montón. Ellos son expertos, han ido a un montón de países y han trabajado con un montón de situaciones. Vinieron, nos prepararon desde purificar el agua hasta qué hacer en momentos de, no sé, de desesperación de las comunidades. Entonces te podría decir que sí, que tenemos que nosotros ver lo que está pasando en otros lugares y más bien contagiarnos para destacar lo bueno. Ok, Gabriel, muchísimas gracias por tu colaboración, gracias por tu apertura, de verdad que nos ha ayudado bastantísimo. Esta información nosotros la compartiremos en clase, haremos un resumen de esta entrevista y te haremos llegar oportunamente. Perfecto, Santiago. Gracias, Grau. Un gusto.